John Davison Rockefeller nació el 8 de julio de 1839 en Richford, Nueva York. Sus primeros años estuvieron llenos de contrastes y desafíos. Su papá, William, a quien llamaban Big Bill Rockefeller, era un vendedor viajero, conocido por ser simpático pero a veces un poco tramposo. Casi nunca estaba en casa, así que la mamá de John, Eliza Davison Rockefeller, tenía que encargarse de todo en el hogar. Eliza era una baptista muy creyente. Ella le enseñó a John valores importantes como la disciplina, el trabajo duro y el ahorro. Estas primeras lecciones sobre ahorrar y ser aplicado marcarían mucho la forma en que John haría negocios en el futuro. Desde chiquito aprendió a guardar cada centavo y a ser muy cuidadoso con sus cuentas. Rockefeller recibió una educación básica, estuvo un tiempito en la Academia Owego. Después, su familia se mudó a Strongsville, que está en las afueras de Cleveland, en Ohio. Luego fue a la Central High School en Cleveland. Después del colegio, llevó un curso de negocios de 3 meses en el Folsoms Commercial College. Allí estudió contabilidad y otras cosas de negocios. A los 16 años, en 1855, consiguió su primer trabajo. Trabajó como ayudante de contador para Hewitt & Tuttle, una empresita en Cleveland que vendía productos agrícolas y otras cosas por comisión. Se tomó este trabajo muy en serio, aprendiendo con muchas ganas todos los detalles de cómo funcionaban los negocios y las finanzas. Su dedicación en Hewitt & Tuttle fue increíble. Era conocido por ser muy exacto y por ser callado y observador. Analizaba con cuidado cada negocio que hacían y buscaba cómo hacer las cosas mejor y más rápido. Ahorraba su platita con mucho esfuerzo, soñando con poner su propio negocio algún día. Después de trabajar allí unos años, sintió que estaba listo para un nuevo reto. En 1859, a los 20 años, se asoció con Maurice B. Clark. Juntos abrieron su propio negocio de venta por comisión, llamado Clark & Rockefeller. La empresa vendía heno, granos, carnes y otras mercancías. El negocio fue un éxito, gracias a lo bien que administraba Rockefeller y a la experiencia de Clark. Cuando se descubrió petróleo en Titusville, Pensilvania, en 1859, la economía empezó a cambiar mucho. Cleveland, que estaba bien conectada para el transporte, rapidito se convirtió en un lugar importante para refinar petróleo. Al principio, Rockefeller fue prudente. Miraba con mucho interés esta nueva industria que era bien cambiante. Veía que había una gran oportunidad, pero también mucho riesgo. Él no era de los que se meten rápido en negocios donde no se sabe qué va a pasar. Más bien, usó su forma ordenada de hacer las cosas, estudiando cómo se refinaba el petróleo y cómo se movía el mercado. Para 1863, ya estaba seguro de que el petróleo tenía un gran futuro si se manejaba bien. Así que él y Clark, junto con Samuel Andrews, que sabía mucho de refinerías, invirtieron en su primera refinería. Este fue el verdadero comienzo de su aventura en el mundo del petróleo. Al principio, la industria del petróleo en Estados Unidos era un desorden y muy difícil de predecir. La gente corría a Pensilvania, esperando hacerse rica de la noche a la mañana. Esto hacía que a veces hubiera demasiado petróleo y luego los precios se caían por los suelos. Refinar el petróleo también era un enredo, con muchas empresitas pequeñas que no trabajaban muy bien, y muchas veces la calidad no era buena. Rockefeller vio este desorden no como un problema, sino como una oportunidad. Él creía que si ponía orden, hacía las cosas mejor y más grandes en la industria, se podía ganar muchísimo dinero. A él no le interesaba tanto sacar el petróleo de la tierra porque lo veía como algo muy arriesgado. Él se enfocó en refinarlo, que era el paso importante en el medio para convertir el petróleo crudo en cosas útiles como el querosene para las lámparas. En 1865, Rockefeller les compró su parte a los hermanos Clark y la empresa se llamó Rockefeller y Andrews. Trajo a su hermano, William Rockefeller, para que le ayudara a manejar el negocio que estaba creciendo. Henry M. Flagler, un hombre de negocios muy inteligente que conocía gente en el negocio de los granos, se unió a ellos en 1867. Entonces, la empresa pasó a llamarse Rockefeller, Andrews y Flagler. La habilidad de Flagler para organizar y conseguir buenos precios con los trenes fue importantísima. Juntos tenían la idea de crear una empresa de refinación grande, estable y que diera mucho dinero. Primero querían ser los más grandes refinando en Cleveland y después llegar mucho más lejos. El paso más importante llegó el 10 de enero de 1870. John D. Rockefeller, Henry Flagler
Samuel Andrews, Stephen Webber Harkness y William Rockefeller crearon la empresa Standard Oil Company de Ohio. Empezó con un capital de $1 millón. Esto era muchísimo dinero para esa época. El nombre Standard Oil lo escogieron a propósito. Querían dar a entender que sus productos siempre tenían la misma calidad. Una calidad buena y confiable, o sea, estándar. Esta fue una jugada de marketing muy astuta en una industria donde la calidad de los productos cambiaba un montón. Rockefeller era el presidente y el que más acciones tenía, llevando bien agarradas las riendas de la nueva empresa. La idea principal de Rockefeller era buscar, sin descanso, que todo funcionara mejor y unir los negocios. Él creía que la competencia era un gasto inútil y hacía daño. Su meta era acabar con lo que él veía como demasiada competencia en la industria del petróleo. Quería cambiarla por un sistema manejado desde un solo lugar, de forma organizada y bajo su control. Esta ambición no era solo para juntar plata, era para poner orden en una industria que era un caos. Volvía a meter casi todas las ganancias en el negocio. Siempre estaba buscando cómo bajar los costos, mejorar cómo se hacían las cosas y comprar o dejar fuera de juego a la competencia. Esto preparó el camino para que Standard Oil creciera rápido y muchas veces de forma polémica en los años que siguieron. Una de las primeras y más agresivas jugadas de Standard Oil fue la masacre de Cleveland en 1872. En unos pocos meses, Rockefeller usó una combinación de tácticas para comprar o sacar del negocio a la mayoría de sus competidores de refinería en Cleveland. Les ofreció acciones de Standard Oil o dinero en efectivo por sus negocios. Presentaba sus ofertas como si no hubiera otra opción, destacando los beneficios de unirse. Algunos dueños de refinerías vendieron por su propia voluntad, viendo las ventajas de unirse a esta nueva y poderosa empresa. Otros se resistieron, pero enfrentaron una presión enorme. Rockefeller decía que juntarse todos estabilizaría la industria, pero sus métodos fueron vistos como muy duros. La principal estrategia para lograr el monopolio fue la integración horizontal. Esto significaba comprar las refinerías de petróleo que eran su competencia. Standard Oil compró sistemáticamente una refinería tras otra, no solo en Cleveland, sino en todas las regiones petroleras importantes. Si el dueño de una refinería se negaba a vender, Standard Oil podía usar precios predatorios, bajando temporalmente los precios en el mercado de esa refinería para que le fuera imposible competir y ganar dinero. También usaron su creciente poder sobre el transporte para poner en desventaja a sus rivales. Los agentes de la compañía eran conocidos por investigar a fondo a la competencia, conociendo su situación económica y sus puntos débiles en el trabajo, lo que ayudaba en las negociaciones o para planear cómo apoderarse de ellas. Además de comprar a los competidores, Standard Oil también buscó la integración vertical. Esto significaba tomar el control de otras partes del negocio del petróleo para depender menos de otras compañías y para controlar los gastos. Standard Oil invirtió mucho dinero en construir o comprar oleoductos, que eran una forma más eficiente de transportar el petróleo crudo que los trenes. Compraron terrenos con madera para fabricar barriles, desarrollaron su propia flota de vagones cisterna para los trenes y crearon grandes lugares para almacenar el petróleo. También crearon una enorme red para vender y distribuir sus productos, tanto dentro del país como en el extranjero. Este control sobre toda la cadena de producción les dio una ventaja competitiva enorme. La escala y la velocidad del crecimiento de Standard Oil no tenían comparación en la historia de los negocios en Estados Unidos. Para finales de los años 1870, Standard Oil controlaba alrededor del 90% de la capacidad de refinación de petróleo en los Estados Unidos. Este casi monopolio le dio a la compañía un poder inmenso sobre el mercado del petróleo, desde el precio del petróleo crudo que compraba hasta el precio del querosene y otros productos que vendía. Aunque Rockefeller destacaba lo eficientes que se habían vuelto, muchos críticos y pequeñas empresas veían a Standard Oil como una entidad peligrosa y que se expandía sin control. Sentían que estaba aplastando a las empresas individuales y la competencia justa con su enorme tamaño y sus tácticas agresivas. Controlar el transporte fue súper importante para que la Standard Oil dominara la industria de la refinación. Al comienzo,
Los trenes eran la forma principal de mover el petróleo crudo desde los campos petroleros hasta las refinerías, y luego para llevar los productos ya refinados a los mercados. Rockefeller y Flagler eran unos genios negociando con las compañías de trenes. Conseguían rebajas secretas, o sea, descuentos en los precios de envío que no les ofrecían a sus competidores. Esto quería decir que la Standard Oil podía enviar su petróleo más barato, lo que le daba una ventaja de costos bien grande. A veces hasta recibían drawbacks, que era como si los trenes les pagaran una comisión por el petróleo que enviaban sus competidores. Imagínense eso. Un intento que dio mucho que hablar para controlar el transporte fue el plan de la South Improvement Company a comienzos de 1872. Esta era una alianza secreta entre la Standard Oil, otras refinerías grandes y compañías de trenes importantes como la Pennsylvania Railroad. El plan era subir muchísimo las tarifas para transportar petróleo, pero luego darles rebajas y drawbacks bien grandes solo a los miembros de la South Improvement Company. Esto hubiera arruinado por completo a las refinerías independientes que no eran parte del trato. Cuando se filtraron los detalles del plan, hubo un escándalo enorme entre los productores de petróleo y refineros independientes. La reacción del público fue tan fuerte que los gobiernos de los estados le quitaron el permiso a la compañía, y el plan se vino abajo. Aunque el plan de la South Improvement Company falló, dejó ver las ganas que tenía Rockefeller de controlar el transporte. Al darse cuenta de lo riesgoso que era depender solo de los trenes, la Standard Oil empezó a invertir un montón de plata en oleoductos. Los oleoductos ofrecían una forma más barata y segura de transportar el petróleo crudo directo desde los pozos hasta las refinerías, evitando el control de los trenes. La Standard Oil fue construyendo con un plan su propia red de oleoductos y compró los que ya existían. Esta movida estratégica hizo que su control sobre la industria fuera aún más fuerte. Redujo muchísimo sus costos de transporte y le dio otra arma poderosa contra cualquier refinero o productor independiente que quedara y que dependiera de esos oleoductos. Para comienzos de los años 1880, la Standard Oil había logrado un nivel de dominio increíble tanto en la refinación como en el transporte. Era dueña de la gran mayoría de la capacidad para refinar petróleo en los Estados Unidos. También controlaba una buena parte de toda la infraestructura de oleoductos. Este doble control significaba que la Standard Oil podía, en gran medida, imponer sus condiciones a los productores de petróleo crudo, quienes tenían pocas alternativas para vender o transportar su producto. También podía influir en el precio de los productos refinados para los consumidores. Esta concentración de poder fue la base de su monopolio y la razón por la que mucha gente y el gobierno se preocuparon por sus prácticas. Quinta sección. El precio del poder. Precios predatorios y manipulación del mercado. Los precios predatorios fueron una táctica clave que supuestamente usó la Standard Oil para eliminar a su competencia. Esta práctica consiste en que una empresa grande vende sus productos temporalmente a precios muy bajos, muchas veces por debajo de lo que le cuesta producirlos en una zona específica. El objetivo es quebrar a los competidores más pequeños, ya que no pueden aguantar esas pérdidas. Una vez que eliminan a la competencia, la empresa grande puede volver a subir los precios, a veces incluso más altos que antes, para recuperar lo perdido y disfrutar de las ganancias de tener un monopolio. Aunque es difícil de probar con seguridad en todos los casos, muchos de los que antes competían con la Standard Oil la acusaron de usar esta estrategia contra ellos con resultados terribles. Había muchísimos testimonios y relatos de refinerías y vendedores independientes sobre las estrategias de precios de la Standard Oil. Por ejemplo, si un pequeño vendedor independiente de querosene empezaba a ganar clientes en un pueblo, la Standard Oil podía inundar ese pueblo con su propio querosene a precios bajísimos. La gente del lugar, buscando lo más barato como es natural, se cambiaba al producto más económico de la Standard Oil. El vendedor independiente, al no poder igualar esos precios bajos por mucho tiempo, al final se veía obligado a venderle su negocio a la Standard Oil o terminaba en la quiebra. Cuando el competidor desaparecía, se dice que los precios de la Standard Oil en ese pueblo volvían a subir
poco a poco, a veces incluso más que antes. Esta supuesta manipulación de precios no solo pasaba con la venta de productos refinados. El poder inmenso de la Standard Oil, como la principal compradora de petróleo crudo, también le permitía influir en los precios que se pagaban a los productores de petróleo. Al controlar casi todas las refinerías y gran parte del transporte, la Standard Oil podía presionar para que bajaran los precios del petróleo crudo. Los productores muchas veces sentían que no les quedaba otra que aceptar los precios que ofrecían los agentes de la Standard Oil. Esta práctica, aunque beneficiaba las ganancias de la Standard Oil en la refinación, molestaba muchísimo a los perforadores y productores de petróleo independientes que se sentían apretados por esta empresa gigante. El golpe de estas estrategias de precios para los pequeños negocios y las economías locales podía ser muy duro. Muchos emprendedores que habían invertido su dinero y esfuerzo en crear pequeños negocios relacionados con el petróleo se daban cuenta de que no podían competir contra los recursos gigantescos y las tácticas agresivas de la Standard Oil. Sus fracasos causaron pérdidas de trabajo y que el poder económico se concentrara en pocas manos. Aunque Rockefeller decía que sus métodos traían eficiencia y precios más bajos para la gente a la larga, los críticos de esa época veían un plan de manipulación del mercado hecho a propósito para aplastar a los rivales y crear un monopolio imposible de tumbar en una industria clave de Estados Unidos. Sección 6. Susurros en los pasillos del poder, influencia política y cabildeo. A medida que la Standard Oil se convertía en un trust enorme y poderoso, lógicamente buscó proteger sus intereses consiguiendo aliados políticos. La compañía entendió desde el principio que tener leyes a su favor o que no hubiera regulaciones muy estrictas era clave para seguir creciendo y ganando dinero. Esto llevó a que hicieran muchos esfuerzos para influir en los políticos y funcionarios del gobierno, tanto a nivel estatal como federal. Aunque pruebas directas de soborno clarito eran difíciles de encontrar, se sabía que la compañía usaba de forma astuta el cabildeo y apoyaba las campañas políticas de candidatos que eran sus amigos. Esto creó un ambiente donde la voz de la Standard Oil se escuchaba muy fuerte en los pasillos del poder. La Standard Oil contrataba a cabilderos y abogados expertos para defender sus ideas. Ellos trabajaban para evitar que se aprobaran leyes que pudieran frenar sus prácticas de monopolio o que les subieran los impuestos. También buscaban asegurarse de que cualquier investigación del gobierno sobre lo que hacían se manejara de forma que hiciera el menor daño posible a la compañía. Había muchas sospechas y algunos casos comprobados de que la Standard Oil daba apoyo con dinero a las campañas políticas. Estos aportes se veían como inversiones para poder tener llegada e influencia. La compañía quería tener amigos en puestos importantes que vieran con buenos ojos sus negocios y la defendieran de los ataques de quienes la criticaban y de los que querían cambios. Ejemplos específicos de políticos o funcionarios que parecían ser demasiado amigos de los intereses de la Standard Oil salían seguido en la prensa y en las audiencias del gobierno. Por ejemplo, a veces se acusaba a senadores de estados donde la Standard Oil tenía operaciones importantes de actuar como sus defensores en el Congreso. La influencia de la compañía llegaba hasta varios departamentos del gobierno, buscando influir en quienes eran nombrados y en las decisiones sobre políticas de comercio e industria. Este enredo tan profundo con el sistema político hizo muy difícil que los que estaban en contra del trust lograran cambios importantes en las reglas durante muchos años. Esto aumentaba la frustración de la gente al ver el poder que parecían tener las grandes empresas sobre la democracia. La resistencia a que el gobierno pusiera reglas era una característica principal de la estrategia política de la Standard Oil. Cuando los estados intentaban investigar sus prácticas o poner controles más estrictos, la Standard Oil seguido usaba sus recursos legales y políticos para defenderse. Esto incluía pelear las leyes en los tribunales, demorar el cumplimiento de las reglas y moverse por canales políticos para debilitar o eliminar las regulaciones que no le convenían. Los jefes de la compañía, incluyendo al mismo John D. Rockefeller, muchas veces veían la intervención del gobierno como un estorbo para la eficiencia y el progreso de los negocios. Pero esta fuerte resistencia también ayudó a que la gente pensara cada vez más que la Standard Oil se creía por encima de la ley y que no tenía que rendirle cuentas a nadie.
Sección 7. El lado oscuro de los negocios, espionaje, descuentos secretos y prácticas despiadadas. Además de sus estrategias de precios y políticas, se acusó a la Standard Oil de usar otras tácticas éticamente dudosas y a veces muy duras para mantener su poder. Se dice que el espionaje industrial era común. La compañía tenía una gran red de inteligencia para conseguir información sobre sus competidores. Esto incluía detalles sobre sus envíos, clientes, cómo estaban de dinero e incluso sus negocios privados. Los agentes podían meterse en las compañías rivales o pagarles a sus empleados por información. Este conocimiento le daba a la Standard Oil una gran ventaja para adivinar qué harían sus competidores y para atacarlos, ya sea comprándolos o compitiendo fuerte, creando un ambiente de desconfianza y miedo en el sector. Conseguir descuentos secretos y devoluciones de los ferrocarriles fue clave para el primer éxito de la Standard Oil, y siguió siendo una táctica muy discutida. No eran simples descuentos por comprar mucho, eran tratos especiales que le daban a la Standard Oil una ventaja enorme e injusta sobre los competidores más chicos, que tenían que pagar más por el transporte. Las devoluciones eran lo peor. La Standard Oil recibía un pago del ferrocarril por cada barril de petróleo que enviaba un competidor. O sea, la Standard Oil ganaba plata incluso cuando sus rivales vendían. Estas prácticas no dejaban que hubiera una competencia justa y muchos las veían como una forma de extorsión comercial, usando su poder en el mercado para sacar ventajas. También se hablaba mucho de tácticas de mano dura, intimidación y amenazas contra los rivales. Los competidores que no querían venderle a la Standard Oil o que intentaban desafiar su control del mercado, a veces contaban que los molestaban. Esto podía ser desde guerras de precios repentinas y muy fuertes para llevarlos a la quiebra, hasta problemas para conseguir suministros o transporte, o incluso interrupciones raras en sus negocios. Aunque era difícil probar que estas cosas venían de órdenes de los jefes de la Standard Oil, la forma en que actuaban hizo pensar a muchos que la compañía estaba dispuesta a jugar muy sucio para lograr su meta de controlar todo el mercado. Las preguntas sobre si estos métodos eran correctos son importantes, aunque algunos estuvieran en una zona gris legal en ese tiempo, antes de que existieran leyes antimonopolio bien claras y que se cumplieran. La búsqueda de ser eficientes y ordenados que Rockefeller decía que era su razón, para muchos parecía que se lograba a costa de no jugar limpio, de la ética en los negocios y de la libertad económica de los demás. La dureza que se le atribuía a la Standard Oil en sus tratos ayudó mucho a que la gente la viera mal. Esto hizo que muchos pidieran que el gobierno interviniera para deshacer el trust y que hubiera un mercado más justo para todos. Sección 8. La reacción del público y las batallas legales, Ida Tarbell y la Corte Suprema. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el descontento del público con los grandes monopolios y consorcios, como la Standard Oil, había llegado a un punto crítico. El término varón ladrón se hizo popular para describir a industriales como Rockefeller, a quienes se veía como gente que acumulaba grandes fortunas usando métodos abusivos y poco éticos. Había una sensación cada vez mayor de que estas empresas poderosas estaban ahogando la competencia, explotando a los trabajadores, corrompiendo la política y perjudicando los intereses de la gente común. Esta rabia del público creó el ambiente perfecto para los periodistas de investigación y los reformadores progresistas que pedían que el gobierno actuara para frenar el poder de estos consorcios. Una de las voces más influyentes que expuso las prácticas de la Standard Oil fue Ida M. Tarbell. Su serie de artículos, investigados con mucho cuidado, llamados La historia de la compañía Standard Oil, se publicaron en la revista McClure's Magazine entre 1902 y 1904, y después como un libro. El papá de Tarbell había sido un productor de petróleo independiente que fue arruinado por las tácticas de la Standard Oil, lo que le dio una conexión personal con la historia. Su trabajo detalló las estrategias agresivas de la compañía, sus acuerdos secretos y cómo aplastaba sin piedad a sus competidores. La investigación de Tarbell fue una sensación, movilizó la opinión pública y dio argumentos fuertes a quienes querían desmantelar el consorcio petrolero. Impulsados por la indignación del público y las pruebas presentadas por periodistas como Tarbell, los gobiernos estatales y el gobierno federal comenzaron a tomar acciones legales contra la Standard Oil. La ley Sherman Antitrust de 1890 dio un marco legal federal para luchar contra los monopolios y las conspiraciones que limitaban el comercio.
Se presentaron muchas demandas contra la Standard Oil y sus empresas subsidiarias en varios estados. Estas batallas legales fueron muchas veces largas y muy peleadas por el fuerte equipo de abogados de la Standard Oil. Sin embargo, las cosas estaban cambiando en contra de la compañía, ya que los tribunales y la opinión pública se volvieron menos tolerantes con su enorme dominio del mercado. El punto más alto de estos desafíos legales llegó en 1911. En el caso histórico, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió que la Standard Oil era un monopolio ilegal según la ley Sherman Antitrust. La Corte encontró que la compañía había limitado el comercio de forma irrazonable con prácticas como precios abusivos, descuentos secretos y la absorción de competidores. Como resultado, la Corte Suprema ordenó la disolución del consorcio Standard Oil. Se iba a dividir en 34 compañías independientes. Esta decisión fue una gran victoria para el movimiento antimonopolio y marcó una nueva era de regulación del gobierno sobre las grandes empresas.